Muy buenos días, me alegra saludarles en esta mañana, una mañana de viernes. Dios sea con ustedes, qué alegría poder encontrarnos en este espacio para estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Así que me siento muy feliz de poder acompañarlos. Dios les bendiga. Esta mañana vamos a estudiar un tema. Hemos estado siguiendo una semana interesante de reavivamiento y bueno, quiero mencionarles que esta mañana no es la excepción y abordaremos un tema que es bastante interesante. Ayúdenme por favor para poder compartir pantalla, si son tan amables. Esta mañana hablaremos del sellamiento y la lluvia tardía. Gracias. Este tema es muy importante porque de alguna manera todos estamos involucrados en el sellamiento y la lluvia tardía. Es decir, hay un significado, hay un propósito, hay elementos que no pueden pasar por alto en esta descripción que la Biblia hace y en este énfasis que ninguno debería pasar por alto. Estamos hablando de una distinción que hará el Señor al final de los tiempos, pero no es una distinción, no es una elección que tenga que ver con un reconocimiento, no, más bien tiene que ver con un espacio o con un acontecimiento de gracia donde ese sellamiento se desarrollará, y ya lo vamos a ver con profundidad esta mañana, se desarrollará en aquellos que abrieron su corazón al Señor, que decidieron amarlo sobre todas las cosas y vivir cada día dependiendo de esa bendita gracia maravillosa de Cristo Jesús. Y bueno, como resultado, la lluvia tardía se manifestará en aquellos que reflejen el carácter de Cristo. Por eso es que este es un tema muy especial, porque irremediablemente se manifestará en los hijos de Dios, al final de los tiempos. Este es un acontecimiento que tiene que ver con el tiempo del fin y un asunto importante es que esta mañana debo recordarles que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Por eso, sin más preámbulos, vamos rápidamente a introducir este tema. Y miren ustedes lo que Elena White menciona. Llegó el tiempo cuando todos los que tienen interés en su salvación deberían inquirir con seriedad y solemnidad. ¿Qué es el sello de Dios? Se pregunta. Y a partir de esto, el primer llamado que recibimos esta mañana es: toma estos asuntos con profunda seriedad. Toma estos asuntos con relevancia en tu vida. Nadie debería decir, pensar, considerar, no pasa nada, no, después, no, habrá tiempo, no. Estos asuntos debieran considerarse con profundo interés, con relevancia. Ninguno de nosotros debería pasar por alto las implicaciones de su salvación. Y esto tiene que ver con su preparación, esto tiene que ver con las elecciones que toma, esto tiene que ver con el vivir todos los días de acuerdo a los propósitos santos y divinos de nuestro Dios. Esto tiene que ver, si ustedes se dan cuenta, con el todo de la vida. Es decir, no hay un elemento aislado donde se diga, bueno, tal vez esto no entre, voy a darme un espacio, un permiso. No, si ha habido un tiempo donde se requiere la completa integridad, el vivir a la altura, es hoy. Y noten ustedes, porque empezamos con el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7, vamos a darnos cuenta aquí de eh, orientaciones, direcciones que recibimos respecto de la instrucción a los ángeles. Y allí en el capítulo 7, versículo 2 y 3,
dice lo siguiente, quiero leerlo para que tengamos ese contexto claro. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, el proceso del sellamiento es una realidad inminente. Por lo tanto, allí podemos ver en este pasaje la indicación. ¿Cuál es el sello que el ángel colocará en la frente de acuerdo con Apocalipsis 7, 2 y 3, que es lo que acabamos de leer? Bueno, el sello que será colocado en la frente es una marca que los ojos humanos no pueden ver. Es decir, no es un sello visible, no es un sello visible, sino que los ángeles lo pueden leer, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. Esto es, ¿le suena algo parecido? ¿Habrá alguna historia de la Biblia que les genera esa reacción? Bueno, ustedes recordarán cuando en Egipto hubo la destrucción de los primogénitos, toda casa donde existía una marca en el dintel de la puerta se salvaba, pero toda aquella casa que descuidaba, omitía o sencillamente no quiso tener esa marca, pues sencillamente eran destruidos. Entonces, a lo largo de la historia, nosotros vamos a encontrar que siempre habrá un sello distintivo. Vamos a encontrar que siempre habrá un elemento que distingue a los hijos de Dios y por consiguiente también a los hijos del diablo. Siempre habrá este elemento, así que este sello debe ser dado eh, eh, solo a los que hacen la preparación necesaria. Escuchen muy bien, es un sello, tiene que ser colocado, este sello es colocado en la frente, es decir, de tal manera que las personas lo graben en su mente. No es un sello visible, aunque el carácter de las personas que tienen este sello sí es visible, porque sus actos, porque su forma de ser, porque sus decisiones están impregnadas del carácter de Cristo. Por esa razón, en cierto sentido, aunque este sello, insisto, no es visible, sí tiene características que hacen visible el carácter de Dios. Así que, ¿cuándo ocurre el sellamiento? ¿Cuál es la duración de este proceso? Y aquí vamos entrando a asuntos sumamente interesantes, porque vamos a encontrarnos que el sellamiento tiene por lo menos 4 propósitos. Este sellamiento tendrá que otorgarse antes de la venida del Señor Jesús, antes de que el tiempo de gracia termine. Este sellamiento tendrá que ser ejecutado antes que la oportunidad de decidir por Cristo haya terminado. Después que esa gracia haya terminado, entonces vendrá un periodo de angustia tal que nunca habrá existido en la tierra algo semejante. Y entonces el Señor dirá: el que es justo, siga siendo justo. El que es injusto, siga siendo injusto. ¿Por qué razón esa declaración? Sencillamente porque no habrá tiempo para arrepentimiento. Ya no habrá tiempo, ya las decisiones, los juicios habrán sido ejecutados y entonces lo único que espera vendrá y será de forma rápida. Lo único que se esperará será la venida de Cristo Jesús. Esto como el elemento más extraordinario para salvación de nuestras vidas. Así que el sellamiento tiene por lo menos 4 propósitos. El primero es fijar en la vida los principios de la ley de Dios.
Tenemos que ser honestos. Si hoy en tiempos de paz no somos capaces, no permitimos, nos disgustamos, no determinamos vivir en armonía con los principios de la ley de Dios, entonces seguramente no seremos herederos de las mansiones eternas. Porque el rey David llegó a decir en relación a la ley de Dios que era santa, justa, buena, que se deleitaba en la ley del Señor. De la misma manera, todos los que anhelamos llegar al cielo, si hay algún asunto que debe reflejarse en nuestra vida, es la constante acción de los principios de la ley de Dios en nuestro corazón. Gozarnos en esa ley. La ley de Dios es santa, es justa, es buena. La ley de Dios trae beneficios a nuestra vida. Nadie puede estar por encima de la ley, nadie puede estar omitiendo factores o principios fundamentales de la ley de Dios, sino todo lo contrario. Vivir en un contexto de la ley que está establecido en 10 mosaicos es el territorio y es el espacio propicio donde podemos movernos con libertad, con toda paz y tranquilidad, sabiendo que Dios está con nosotros. Y este es un asunto maravilloso, porque salir de eso es avanzar sin protección, es avanzar sin rumbo y dirección, es vivir a la deriva, es vivir corriendo riesgos. Por eso, uno de los elementos fundamentales e importantes para que el sellamiento pueda ejecutarse en las personas tiene que ver con amar la ley de Dios. Por supuesto, al Dios de la ley también. ¿Cuál es el propósito? Aquí hay otro propósito. En segundo lugar, el sellamiento es hacer que los sellados sean fieles en la observancia de todos los mandamientos de la ley de Dios en medio de la apostasía y la persecución más feroz. Esto, por supuesto que resulta relevante, porque en tiempos de paz, tal vez cualquiera puede responder, bueno, está bien, Dios me ha bendecido, no tengo ningún riesgo, no tengo ninguna persecución, no tengo nada, pero vendrán momentos donde las leyes serán implantadas y entonces habrá una persecución cual nunca jamás existió. Entonces habrá una persecución contra los hijos fieles de Dios. Y es en ese momento donde se requiere lealtad al Cordero. Es en ese momento donde se requiere que los hijos que han sido sellados, que han sido elegidos, cuyo carácter de Cristo ha sido implantado en su corazón, ese es el momento donde se requiere que se mantengan fieles a pesar de todas las presiones de este mundo, a pesar de todas las persecuciones, aunque se desplomen los cielos. Esta mañana necesitamos reflexionar al respecto. ¿Estaré yo involucrado o involucrada ya de forma específica, grabando el carácter de Cristo en mi corazón, en mi mente? ¿Estaré yo seguro ya he sido alcanzado por esta gracia y este carácter me ha permitido entonces observar fielmente la ley de Dios, pero en medio de los desafíos he sido capaz de levantar el estandarte de Cristo? ¿O cuál es mi condición? En tercer lugar, hay un asunto. El propósito del sellamiento es preparar a los fieles para pasar invencibles por el tiempo de angustia. Interesante, ¿no? Finalmente, en cuarto lugar, el propósito del sellamiento es preservar a los fieles de la destrucción final. Estos 4 elementos son importantísimos, no pueden pasar por alto. Estos 4 elementos tienen como propósito darnos una orientación y claridad respecto de lo que sucederá. Pero, ¿cuáles son los requisitos para recibir el sello de Dios? Bueno, en primer lugar necesitamos reflejar plenamente el carácter de Cristo.
Es un carácter que no puede reflejarse a menos que se conozca. Y es nuestra relación con Cristo la que va gradualmente desarrollando un carácter semejante a aquel con quien anhelamos pasar todos los días. Nadie puede desarrollar un carácter a menos que esté en constante comunión con la persona. Y tú y yo necesitamos pasar suficiente tiempo con Cristo para ser transformados. La contemplación de una persona, la contemplación de Cristo, es el elemento fundamental para que nuestro carácter sea transformado. Así que, queridos, es momento de preguntarnos cómo está mi carácter. ¿Mi carácter está reflejando a Cristo o mi carácter está reflejando al mundo? Estas son preguntas determinantes, son preguntas que evidentemente va a traernos estas preguntas respuestas crudas, en ocasiones difíciles, vergonzosas, pero no tenemos otra opción. A menos que hagamos estas preguntas, sabremos el lugar donde estamos y sabremos lo que podemos hacer a partir de ahora. Si hay alguien que necesita corregir el rumbo de la historia de su vida, este es el momento. Nadie puede estar reflejando a Cristo y puede estar reflejando al enemigo a la vez. Nadie puede utilizar a su conveniencia los valores del reino. En ocasiones los ocupo porque me conviene y en ocasiones no, porque no me conviene. ¿Cuáles son los requisitos para recibir el sello de Dios? Bueno, vean algo interesante. En segundo lugar, para recibir el sello de Dios necesitamos estudiar con más empeño el carácter del Salvador. Nuevamente hay una insistencia. El carácter, el carácter. ¿Cuál es el sello distintivo de aquellos que reciban el sello de Dios? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Volvamos a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los anhelos de nuestra vida? ¿Dónde están colocadas nuestras expectativas? En hacernos ricos, en ganar cosas materiales, en desarrollar reconocimiento, fama, poder. ¿Dónde está nuestro objetivo? Si nuestro objetivo está en esta tierra, significa que hay un orden de valores que ha sido terriblemente modificado al paso del tiempo y que hoy estamos en un terrible peligro. Ahora vean, en tercer lugar, para recibir el sello de Dios necesitamos vencer el mundo, vencer el pecado, vencer al diablo. No ser más del mundo. El ruego del Señor Jesús en aquellos momentos agónicos a su Padre en el encargo magistral que hace de sus hijos, les dice: Señor, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y el Señor Jesús ya lo había referido desde aquel entonces. Nosotros, aun cuando estamos en el mundo, necesitamos reconocer que no somos del mundo, que nuestras acciones, que nuestra vida, que nuestros pensamientos, que nuestro diario vivir debe estar impregnado de esa naturaleza especial de parte de Dios, que nos recuerda permanentemente que nosotros no somos de este mundo. Pero cuando lo pasamos por alto, muy fácilmente podemos acomodarnos a las realidades que se viven hoy. Muy fácilmente podemos experimentar, practicar, hacer, decidir conforme lo hace este mundo. Si alguno corrompe, yo también corrompo. Si alguno rompe, yo también rompo. Si alguno maldice, yo también maldigo. Si alguno hace esto, y entonces actuamos por imitación, porque vivimos en este mundo, porque la presión de este mundo es tan grande que somos violentados, pero nosotros no estamos poniendo un alto, no estamos entendiendo el papel que debemos desempeñar en estos días. En primer lugar, necesitamos reconocer como el apóstol Pablo, cuando dijo: bástate mi gracia. El Señor le está diciendo a Pablo. Pablo está entendiendo. Y el Señor agrega: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluye respecto: por tanto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por ti y por mí.
no podremos lograr nada. Necesitamos la presencia, la comunión, la cercanía, la relación con Cristo. Querido hermano, si tú y yo no entendemos lo que significa esto con un carácter de urgencia, significa que nuestras prioridades están colocadas en todas las cosas, menos en lo importante. ¿Se dan cuenta? Qué delicado, qué tema tan delicado, porque tiene que ver con una sensibilidad de lo que nosotros somos, de lo que hacemos, dónde estamos parados. Y para vencer al mundo no lo podremos hacer con un carácter distorsionado. Para vencer el pecado no lo podremos hacer con una mente y con hábitos. Los seres humanos pasan demasiado tiempo frente al televisor, con las series, con tantos programas, películas, pero no son capaces de pasar tiempo con el Señor a través del estudio de su Biblia. Y aquí hay un problema serio, muy serio. ¿Cómo vamos a vencer el pecado? ¿Cómo vamos a vencer al enemigo del Señor si nosotros mismos estamos involucrados todos los días con Él? Interesante. Ahora, vean, esta es la primera parte y esto es muy importante. La condición para recibir el sello de Dios vivo es obtener la victoria sobre el pecado. ¿Y quién nos ayudará a recibir o a tener esa victoria sobre el pecado? Cristo Jesús. La victoria sobre el pecado está condicionada a imitar el carácter de Cristo. Ahí está. Para imitar el carácter de Cristo necesitamos estudiar y conocer su carácter. Claro, nadie puede conocerlo a menos que dedique tiempo para estar en relación con Él. Y para conocer el carácter de Cristo necesitamos estudiar su palabra. Claro, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es relevante, tiene vigencia. La palabra de Dios no pasa por alto. La palabra de Dios es la orientación práctica, es la regla de fe y práctica para todo cristiano. Y eso significa entonces que nosotros tenemos la oportunidad de pasar tiempo, pero las cargas de esta vida, las pasiones de esta vida, la carga, las impresiones, lo que hay en esta vida, generalmente han cobrado más relevancia que lo verdaderamente importante. Ahora vayamos a este otro elemento, porque son dos elementos que están vinculados, que lo establecimos desde el principio, pero entonces, ¿qué es la lluvia tardía? Bueno, la lluvia tardía es otro tema esencial que es parte de la preparación del pueblo de la esperanza, el pueblo remanente. Esto importantísimo. ¿Quién es el pueblo remanente? Nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquellos que hemos recibido una encomienda especial para predicar el Evangelio en los últimos días. No podemos olvidar que esta iglesia nació como parte de una profecía, un movimiento profético para cumplir una misión al final de los tiempos. Por esa razón debemos entender, hubo una venida histórica del Espíritu Santo. Ustedes recordarán esa primera lluvia, la lluvia temprana en el Pentecostés, cuando muchísimas personas creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados. Más de 3,000 personas aquel día fueron convertidos como una manifestación gloriosa del poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para recibir la lluvia tardía? La lluvia temprana y la lluvia tardía son dos elementos importantes que se manifiestan a lo largo de la historia. En la historia bíblica vamos a encontrar manifestados estos dos acontecimientos. Y miren, en el oriente, la lluvia temprana caía en el tiempo de la siembra. En el otoño, especialmente al final de octubre, y preparaba el terreno para ser labrado y sembrado. La lluvia temprana es necesaria para que la semilla pueda germinar. Bajo la influencia de aguaceros fertilizantes, el tierno retoño brota. Y entonces recordemos la historia del Pentecostés.
al inicio de la iglesia cristiana, al inicio de la era cristiana. Es allí donde la lluvia temprana manifestó el brote del Evangelio. Es allí donde la lluvia del Espíritu Santo, esa lluvia temprana, movilizó a cientos de personas y las llevó a creer. Es el primer despertar que se registra en la Biblia como parte de un elemento provocado por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero de la misma manera, al final de la historia, tú y yo podremos ser partícipes de esa lluvia tardía, esa lluvia que propiamente se encarga de determinar cuando el fruto, cuando el cultivo está en condiciones de ser cosechado. Así que debemos recordar cuál es el propósito. Bueno, en primer lugar, es dar poder a la voz del tercer ángel. Recuerden ustedes, durante esta semana hemos estudiado temas tan interesantes como el mensaje de los tres ángeles, y este mensaje habla de precisamente el mensaje de los tres ángeles, un llamado a adorar al único Dios verdadero, un llamado a no caer en los engaños, a no caer en la dinámica que el enemigo ha establecido, pero al mismo tiempo es un llamado a compartir esas buenas nuevas de una forma maravillosa a la gente que hoy vive sin esperanza, a las personas que hoy viven sin seguridad. Es una amonestación que los seres humanos, quienes hemos recibido este mensaje, tenemos la gran oportunidad. Y recuerden ustedes, el mensaje del tercer ángel tiene que ver con un llamado profundo a no ser sellados, marcados por esa marca de la bestia que refleja el carácter del enemigo de Dios. Así que noten ustedes, por esa razón hay un mensaje importante aquí. En segundo lugar, el propósito de la lluvia tardía es preparar a los santos para estar en pie en el periodo cuando serán derramadas las 7 últimas plagas. Cuando el tiempo de gracia termine, entonces vendrá un tiempo complicado, verdaderamente complejo, cual nunca jamás existió. Y entonces, en ese momento, cuando las plagas sean derramadas, aquellos que fueron sellados por el Señor serán alcanzados por esa gracia maravillosa, donde sus vidas estarán seguras. Qué maravilloso, qué extraordinario, qué excepcional tener la seguridad que Cristo estará con nosotros. En tercer lugar, el propósito es reavivar y fortalecer a los hijos e hijas de Dios para enfrentar el tiempo de angustia, reavivar. Hermanos queridos, ninguno de nosotros va a enfrentar un tiempo de angustia a menos que seamos reavivados en el carácter de Cristo, a menos que abracemos hoy con poder las promesas de nuestro Dios, a menos que prediquemos con poder hoy que Cristo viene pronto, a menos que lo vivamos, a menos que estemos dispuestos a hacer ajustes en nuestra experiencia. Finalmente, el propósito de la lluvia tardía es la maduración de la cosecha, es decir, previo a la segunda venida de Cristo, este gran despertar sucederá, muchos se convertirán, muchos estarán listos para la venida del Señor, y entonces Jesucristo vendrá para salvar a sus hijos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo hoy? En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, dice: el Espíritu Santo es necesario para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, produciendo arrepentimiento en el corazón. Jesús mismo lo declaró: es necesario que yo me vaya, y entonces les enviaré al Consolador, entonces les enviaré a aquel que hará una obra especial, efectiva en sus corazones. Y es el Espíritu Santo quien hoy está llamándonos. Es el Espíritu Santo el único capaz de dirigir nuestra mente en el estudio de la Santa Biblia, guiándonos a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado,
Es el Espíritu Santo el que nos da claridad, entendimiento, convicción. Es el Espíritu Santo, por eso cada día debiéramos clamar por la lluvia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Marcos, por ejemplo, expresa que el Espíritu Santo es necesario para recordar las verdades bíblicas ya estudiados en los momentos de emergencia. ¿Te ha pasado que en medio de la necesidad, te ha pasado que en medio de alguna situación específica viene a tu mente algún pasaje, viene a tu mente una promesa segura? Bueno, así como sucede en esos acontecimientos que podrían ser no tan complejos, quiero decirte que en los momentos más serios de la historia de la humanidad, entonces el Espíritu Santo hará que esas verdades refresquen tu vida, te darán claridad, fortaleza, seguridad, pero nunca nadie será fortalecido en promesas que nunca conoció, que nunca experimentó, que nunca vivió. En el caso de Romanos 8:26 dice: el Espíritu Santo es necesario para interceder por nosotros ante el Padre cuando oramos, interpretando y perfeccionando nuestras súplicas. Hoy el Espíritu Santo está haciendo una obra majestuosa, maravillosa, excepcional. El Espíritu Santo es necesario para darnos el testimonio o la seguridad interna de que somos hijos de Dios. Hay personas que andan ajetreadas, andan como locas de aquí para allá, no tienen seguridad, no tienen certeza. Cuando se habla de salvación, no saben, pero saben, cuando alguien tiene la convicción de ser salvo por la gracia de Cristo, sus obras, su carácter, sus expresiones lo reflejan. Y el Espíritu del Señor será el referente más importante en sus corazones. Por ejemplo, Hechos 1:8, el Espíritu Santo es necesario para habilitar a los hijos de Dios, para proclamar con éxito y poder el mensaje del Evangelio eterno. Claro, el Espíritu Santo nos empodera, el Espíritu Santo nos da fuerza, nos da sabiduría, inteligencia, palabras. El Espíritu Santo nos hace hallar gracia delante de las personas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para recibir el Espíritu Santo? Número 1, sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. Nadie que no haga esto lo podrá recibir. Nadie. Necesitamos tiempo, hoy más que nunca, pasándolo en oración, en ruego, en súplica, pidiendo que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. De otra manera, la brutalidad de esta vida será el elemento que predomine en nuestras acciones y decisiones. La lluvia temprana servía para ayudar en la germinación de la preciosa semilla, y la lluvia tardía servía para la maduración del grano para la cosecha. Experimentar la lluvia temprana implica confesión completa y perdón de los pecados, limpieza de toda contaminación, oración ferviente y consagración a Dios. En una palabra, el crecimiento constante en las gracias cristianas, aprovechando las oportunidades presentes. Queridos, no podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha de emplearnos a nosotros, es decir, no es un juguete, no es un instrumento que nosotros determinemos, vamos a utilizarlo de esta manera. No, es por el Espíritu por el que obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer por su buena voluntad, como lo dice Filipenses. Pero muchos no quieren someterse a eso, siguen sometidos al gobierno de Satanás, al gobierno de este mundo. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan a fin de tener su dirección y gracia, se da el Espíritu del Señor. ¡Qué maravillosas declaraciones! Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Antes del día del Pentecostés, antes de que caiga la lluvia tardía, necesitamos reflejar lo mismo, el mismo espíritu que se generó en el Pentecostés. Se reunieron, se apartaron todos, quitaron todas sus divisiones,
estuvieron juntos, unánimes, y el Espíritu Santo pudo ser derramado. ¿Cómo están tus relaciones hoy? ¿Cómo estamos como familia que espera al Señor? Disgustados, peleados, dividiendo, generando animadversión. ¿Cuál es el espíritu? Si ha llegado un momento donde tenemos que despojarnos del yo, es ahora. Cuando uno ha quedado completamente despojado del yo, cuando todo falso Dios es excluido del alma, el vacío es llenado por el influjo del Espíritu de Cristo. Hoy es tiempo para clamar. Hoy es tiempo de prepararnos. Clame por el Espíritu Santo en su vida. Pídalo con insistencia. Además, confiese y abandone sus pecados. Por medio de la confesión y el abandono del pecado, por medio de la oración ferviente y la consagración a Dios, los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. Y esta mañana yo quiero preguntarles, queridos amigos y hermanos, ¿cuántos de ustedes anhelan que el Espíritu Santo sea derramado en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes anhelan que hoy el milagro suceda y que Dios pueda tomarnos y pueda ayudarnos a tomar las mejores decisiones en nuestra vida? Hoy hay una decisión urgente que tomar que no podemos postergar. Y el ruego esta mañana es que cada uno pueda hacer la obra que le corresponde y en el nombre del Dios eterno podamos avanzar de forma segura, aún en los momentos más complicados, manteniéndonos fieles al Señor, porque el Espíritu del Señor estará con nosotros y porque vendrá esa lluvia tardía, ese despertar. Y hermanos queridos, hoy nosotros podemos estar comenzando, iniciando esa bendita lluvia tardía si pedimos la dirección del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga esta mañana, que su Santo Espíritu nos guarde y nos ayude a avanzar de forma segura hasta el encuentro glorioso con Cristo Jesús.